Hola, buenos días a todos. Soy José María Martínez y voy a realizar mi exposición sobre la unidad didáctica que me ha tocado. Diré que es una unidad didáctica para primero de la ESO, para tecnología, y que al igual que hicieron ustedes en la exposición o la defensa de mi programación didáctica, ustedes pueden realizar cuantas preguntas consideren necesarias en cualquier momento. He dividido la exposición de la unidad didáctica en varios puntos. Empezaremos por una introducción, en la cual haremos una pequeña justificación y temporalización de la unidad, para seguidamente hablar de las competencias clave que vamos a tratar en ella, los objetivos didácticos, contenidos, actividades, recursos, educación en valores, atención a la diversidad, para terminar ya con el apartado de evaluación y bibliografía. Empezaremos diciendo que esta unidad corresponde a la unidad número 6 de la programación didáctica de tecnología para primero de la ESO y lleva por título el nombre de electricidad. Esta unidad pretende cumplir con lo establecido tanto en la LOMCE como en la Orden EDU 362 del 2015, por la que se establece el currículo y se regula su implantación y su evaluación en Castilla y León. Esta unidad se llevará a cabo en la tercera evaluación, más o menos a mediados de abril, y se establece para su duración un periodo de unas 12 sesiones aproximadamente. Respecto a las competencias claves que se van a trabajar en esta unidad, vamos a trabajar varias de ellas. La primera será la competencia lingüística. Los alumnos trabajarán dicha competencia mediante la adquisición de nuevos nombres, nuevas denominaciones técnicas referidas a todo lo relacionado con el ámbito de la electricidad. También trabajaremos la competencia digital mediante la utilización de programas o software para la implementación de pequeños circuitos eléctricos electrónicos. En concreto, vamos a utilizar el software Cocodrilo Eclipse, que es de libre distribución. Les dejo aquí esto para que sepan cuál es. ¿De acuerdo? Otra competencia que vamos a trabajar, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Los alumnos adquirirán destreza con algunas pequeñas ecuaciones, el manejo de sencillos cálculos, así como el conocimiento de materiales tecnológicos, todo ello relacionado con la electricidad. Trabajarán también la competencia de aprender a aprender, mediante la investigación de forma autónoma de diferentes aspectos o trabajos que lo requieran, así como competencias sociales y cívicas, mediante la realización de pequeños trabajos o proyectos, cada uno en grupo, donde cada integrante tendrá un papel elegido. Respecto a los objetivos didácticos, en esta unidad pretendemos que el alumno sea capaz de diseñar y analizar algunos pequeños circuitos, así como conocer los componentes básicos, tanto de manera real como de manera virtual, utilizando para ello el software adecuado, que es el Cocodrilo Eclipse, que les he presentado anteriormente. Estos objetivos, por supuesto, están en consonancia con los objetivos generales y con los objetivos de etapa. Por ejemplo, también ayudan y desarrollan a consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo. Y por otra parte también nos ayudan a desarrollar destrezas básicas en la utilización tanto de fuentes de información como de materiales. Con esto les ayuda a los alumnos a adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías. Para lograr estos objetivos se establecen o establezco los contenidos de la unidad, y cabe destacar también la importancia que tiene la evaluación, donde se comprobará el grado de competencias adquiridas por nuestros alumnos. La evaluación, como diré más adelante, estará compuesta tanto por pruebas escritas como prácticas, también tendrá un peso en ella la actitud de los alumnos. Respecto a los contenidos de la unidad, lo he dividido en varios temas. Por ejemplo, el tema primero, la energía eléctrica. Ahí hablaremos de qué es la energía eléctrica, cómo se produce, qué fuentes hay de energía eléctrica. También hablaremos otro tema, componentes de un circuito eléctrico, componentes resistivos, resistencias, interruptores, fuentes de alimentación. Hablaremos de las magnitudes eléctricas, hablaremos de lo que es tanto la corriente, la intensidad como el voltaje.
Hablaremos también de la ley de Ohm, en la cual el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. También hablaremos de dos circuitos fundamentales en la construcción de circuitos eléctricos, como son el circuito serie que pueden ver aquí, no sé si se verá muy bien, y por el otro lado circuito paralelo. Hablaremos del cálculo de la resistencia total en los dos circuitos. Otro tema a tratar será los efectos de la corriente eléctrica, qué efectos tiene en el mundo en el que nos rodea, para qué la usamos, y el último tema será efectos de la energía eléctrica en el medio ambiente. Trataremos temas como si contamina, no contamina, contamina más, contamina menos que los carburantes fósiles actuales. Veremos todo este tipo de temas en los contenidos. En cuanto a las actividades previstas para esta unidad didáctica, hemos dividido las actividades en dos tipos: aquellas que se van a realizar dentro del aula y aquellas otras actividades que se van a realizar tanto en el aula de informática como en el taller de tecnología. Respecto a las actividades que se van a realizar en el aula, pues allí se comprenden todas las actividades relacionadas con clases magistrales, lluvia de ideas. También se tratarán elementos de gamificación, como pueden ser Kahoot, que nos servirán para ver el grado de conocimientos que los alumnos van adquiriendo, y además para motivarlos a ellos mismos para el interés por el estudio y por el aprendizaje. Respecto a las actividades que vamos a llevar tanto en el aula taller como en el aula de informática, será el montaje y la realización de diversos circuitos, todos ellos fáciles. Veremos actividades de montaje de circuitos en serie, veremos actividades de montaje de circuitos en paralelo. Los alumnos tendrán que tomar mediciones sobre corrientes, voltajes, intensidades, y luego con estas mediciones tomadas ellos tendrán que elaborar un informe de la práctica. En el caso de utilizar el simulador, lo haremos en el aula de informática. Los alumnos también tendrán que elaborar un informe en el cual van detallando todo lo que han hecho en la práctica, si les funcionan las cosas, si no les funcionan. Luego, en algunas prácticas se podrá pedir una exposición, una preparación de dicho informe, una exposición, y todo esto será en la sesión siguiente. Decir que las sesiones prácticas son equivalentes a una sesión doble, porque si no, no daría realmente tiempo a elaborar bien las prácticas. Una sesión tipo sería del estilo, por ejemplo, los alumnos llegarían en el aula taller, por ejemplo, llegarían en grupos de 4 y mediante unos kits de montaje y una práctica que ya previamente traerían preparada del aula, se pondrían a montar los circuitos que les pidamos, y ellos tomarían las mediciones de las magnitudes requeridas. Todo ello lo apuntarían en una libreta, y luego con el trabajo para casa tendrían que elaborar entre todos un pequeño informe de la práctica. Esa sería una sesión tipo. Respecto a los recursos que necesitaremos para impartir esta unidad didáctica, bueno, pues son los normales que tenemos en casi todas las aulas. Necesitaríamos para las clases magistrales tanto una pizarra digital como una pizarra veleda, y luego necesitaremos la de informática con ordenadores y el taller de tecnología, donde tenemos los kits electrónicos para las clases prácticas. Respecto a los recursos humanos, con que haya un profesor, yo considero que es suficiente para realizar la actividad. Otro punto que he tenido en cuenta a la hora de diseñar
Esta unidad didáctica es el punto de la educación en valores. También se pretende fortalecer las capacidades afectivas de los alumnos en todos los ámbitos, como puede ser, pues por ejemplo, la personalidad y en sus relaciones con los demás. Esto, como tengo pensado trabajarlo, bueno, decir que es un tema complicado, pero tengo pensado trabajar esto en la realización de las actividades grupales. Procuraré, en la medida de lo posible, que los grupos sean heterogéneos, tanto respecto a sexo, a raza, como a cualquier otro criterio. Lo que quiero es hacer que los distintos alumnos se integren y se conozcan mejor, un poquito todos más íntimamente, con la esperanza de que empaticen. Todo esto irá dirigido ya desde el comienzo de la asignatura, de las clases, por una actividad tutorial del profesor, ya que no tenemos que olvidar que estos alumnos son preadolescentes, digámoslo así. También está previsto en la unidad el plan de atención a la diversidad, ya que no es posible que todos los alumnos aprendan del mismo modo, al mismo ritmo, porque cada persona tiene su manera, su propia manera y su propia forma de aprender y de hacer. Para poder tratar a los alumnos con necesidades específicas, he previsto una serie de actividades o de adaptaciones curriculares no significativas, como pueden ser dar más tiempo a los alumnos en los exámenes, utilización de distintos formatos para ellos en los exámenes, distinta metodología. Con algún tipo de alumno es necesario establecer, como diría yo, pues un contacto ocular o más cercano con el alumno para que él nos preste atención. También hacer las explicaciones más motivadoras, pues acercando lo que se está explicando a su realidad. Y para ellos también es importante que las tareas tengan un formato simple y claro, que no les lleve a error, y que se asignen en cantidad justa. Estas medidas y otras tantas también tendrán que ser tratadas con el orientador, porque él realmente es el especialista y cada niño y cada caso es un mundo. Respecto a la evaluación, pues eso, recordar que los criterios de evaluación, lo que queremos es que los alumnos sean capaces de analizar y diseñar circuitos eléctricos en continua, sobre todo, que son los más sencillitos para esta edad. ¿Y qué queremos? Pues que sepa clasificar los elementos básicos de un circuito, si es un generador, una resistencia, un conmutador, una bombilla, y que interprete el significado y calcule magnitudes básicas, como puede ser el voltaje, la intensidad de la resistencia. Por otra parte, también que sea capaz de señalar características básicas y aplicación de algunos componentes pasivos. Que distinga el significado de circuito abierto, circuito cerrado, que sepa ubicar un elemento sencillo como puede ser un zumbador en un circuito, que sepa señalar las características básicas de un resistor o una resistencia fija, y que identifique características básicas de un motor, por ejemplo, en continua, aparte de saber utilizar un software de simulación. Para calificar a los alumnos, pues lo voy a hacer de tres maneras. Una de ellas será con unas pruebas objetivas que constarán de exámenes escritos o exámenes orales. Esto contará el 40% de la asignatura. Luego el proyectos o prácticas y la presentación de dichas prácticas constará el 50% de la asignatura, ya que tiene un peso bastante mayor que el de las clases teóricas, porque son 8 sesiones frente a las 4 de las clases teóricas. Y luego también voy a dejar un 10% que corresponde pues a la observación directa, a la actitud de los alumnos, tanto en clase como en el taller o en el aula de informática. Constatar que es importante que al menos se realizará un examen para cada bloque temático, un examen escrito, se entiende. Ya solo me queda hacer una referencia a la bibliografía empleada para elaborar esta unidad didáctica,
Y resaltar sobre ella que en cuanto a la normativa estatal me he basado en la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa y en el Real Decreto 1105 del 2014, donde se establece el currículo básico de la educación secundaria, por citar los más importantes. Y dentro de la normativa autonómica, por citar la más importante, la Orden 362 del 2015, donde se establece para la Comunidad de Castilla y León el currículo básico de educación secundaria obligatoria. Bueno, pues esta es mi presentación de la unidad didáctica. Solo decirle que muchas gracias por atenderme y si tienen alguna duda estoy a su disposición. Muchas gracias.